Escondidos en los bosques bajo las montañas de Europa se encuentran los restos de un programa secreto de armamento nazi. Es una estructura impresionante. Una enorme red de laboratorios de investigación, plataformas de lanzamiento, silos de misiles y un arma aterradora que jamás se había visto. Podría romper la barrera del sonido. El primer misil balístico del mundo. Esto cambia las guerras, cambia la historia del mundo moderno. Quiero una devastación total, una devastación absoluta. Esta es la historia de un genio nazi que sentó las bases para crear un arma espacial revolucionaria y una tecnología capaz de llevar al hombre a la Luna. El programa de misiles V2. Los mayores proyectos de construcción de la Segunda Guerra Mundial se orquestaron por parte de Hitler para asegurarse el dominio mundial. Hoy en día son un oscuro recuerdo de las fanáticas ambiciones militares del Führer. Estos son los secretos de las megaestructuras nazis. Nazi megaestructuras, las bases del misil V2. Centro de Investigación Militar de Peenemünde, Usedom, Alemania. Sábado 3 de octubre de 1942. Un equipo de científicos nazis llega a una de las instalaciones militares más secretas de Alemania para probar un tipo de arma completamente nueva. Werner von Braun es quien los dirige. Con solo 30 años es el mejor científico aeroespacial del mundo. El objetivo de von Braun es crear el primer misil guiado de largo alcance. Un arma que, según los nazis, decidirá el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Ha roto la barrera del sonido. Esto estaba muy cambiado hace unos años. Olaf Sibilski, científico aeroespacial y experto en misiles V2, se encuentra en el sitio donde tuvo lugar el lanzamiento hace más de 70 años. Antes no había árboles. Estaba todo al mismo nivel y parcialmente asfaltado. Esto es Peenemünde, un enorme laboratorio nazi construido para ganar la Segunda Guerra Mundial. En 1942 los nazis dominaban Europa, pero la guerra se iba a volver enseguida contra ellos. Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia estaban contraatacando y Hitler puso sus esperanzas en los misiles para someter a los británicos. Para Hitler esto era el miedo. Trataba de aterrorizar a la población y pensaba que con sus armas podría asustarlo bastante a Inglaterra como para que abandonase la guerra. Un arma que tuvo sus comienzos más de 10 años atrás. En la década de los 20, el joven von Braun participaba de la admiración por los misiles que se extendía por Alemania. Su historia fascinó a Martin Taimar, profesor de ingeniería espacial en la Universidad de Dresden. Los misiles se pusieron muy de moda. En Alemania se formaron sociedades de jóvenes que intentaban construir misiles reales. Los misiles antes se cargaban con pólvora. Pero eso suponía que no se podían dirigir, que eran impredecibles y que recorrían apenas un centenar de metros. Era un arma más peligrosa para aquellos que la lanzaban que para los enemigos. En la fase inicial de desarrollo, los misiles eran muy llamativos y coloridos, y seguramente eran aterradores para las caballerías, pero no eran armas significativas en el campo de batalla. A principios de los años 30, von Braun empezó a trabajar con una tecnología nueva: los cohetes de combustible líquido. Un arma poderosa que podía recorrer distancias muy largas. Su trabajo llamó la atención del ejército alemán y le pidieron a von Braun que les enseñase su último prototipo.
Señor von Braun, venga un momento. El lanzamiento fue un fracaso. Pero sorprendentemente el ejército le ofreció la financiación que necesitaba. ¿Cuáles son tus ambiciones? Quiero llegar a la Luna. Construir un cohete que lleve al hombre a la Luna. Es posible. Se puede hacer. Y todo esto se debía a Hitler. Cuando llegó al poder, en los años 30, dio luz verde a la financiación de un sinfín de proyectos militares. A Hitler le fascinaba el tamaño de las cosas. Siempre quería tener todo a lo grande. En Nuremberg construyó el estadio más grande del mundo para rallies. Quería construir el mayor sistema de carreteras del mundo. Quería tener más tanques y más aviones que cualquiera. Estaba obsesionado con las cosas a gran escala. Hitler empezó a rearmar a Alemania. Y en 1935 los nazis le pidieron a von Braun que crease la primera base de misiles del mundo. Unas instalaciones de alta tecnología donde podría crear, probar y lanzar sus nuevos diseños. Sería el mayor laboratorio de armas del mundo y estaría sometido a un alto nivel de protección. La primera tarea de von Braun era encontrar un lugar remoto donde el nuevo complejo pudiese ocultarse a los demás países. Decidió que fuese en Peenemünde, en la costa báltica. Una zona con dunas, pantanos y bosques donde el pueblo más cercano estaba a 50 kilómetros. Christian Mühldorfer-Bott es el experto que más sabe sobre los restos de la base. Estamos entrando en la zona del centro de investigación y aquí estaba el primer control. Había verjas y perros. Escondidos en el bosque encontramos los restos del mayor complejo militar jamás construido. Peenemünde fue el lugar donde el ser humano inventó la ciencia moderna. Era el lugar idóneo para probar misiles por una razón. El vuelo debía documentarse en todo momento, así que hacía falta mucha línea de costa. La línea de costa de más de 250 kilómetros de largo se podía equipar con cámaras para controlar los misiles en vuelo. Una vez elegido el lugar, ya se podía empezar a construir la base de misiles. En agosto de 1936 se enviaron más de 10.000 trabajadores a Peenemünde. En 25 kilómetros cuadrados construyeron laboratorios para más de 2.000 científicos, fábricas de misiles y plataformas de lanzamiento. Para mantenerlo todo en secreto, el diseño y la construcción se haría in situ, pero para ello necesitaban una enorme cantidad de electricidad. Así que von Braun construyó una central eléctrica en la que se quemaban más de 200 toneladas de carbón diarias, tal y como explicaba el físico espacial Martin Teichmann. Esto es impresionante. Era una de las mayores centrales eléctricas construidas a finales de los años 30 y solo abastecía al centro de investigación. Tenía 30 megavatios de potencia y la mayoría se utilizaban para crear un propulsor de cohetes con oxígeno líquido. Eso daba infinidad de posibilidades. El 75% de la energía producida iba a una enorme planta de oxígeno líquido donde se fabricaba el combustible para los misiles. La fábrica de oxígeno líquido era del tamaño de un campo de fútbol y producía 13.000 kilos de combustible diarios, suficiente para 3 misiles V2. Este lugar era totalmente pionero. Aquí había instalaciones que antes no existían en otro sitio. El misil era una maravilla científica, pero la tecnología para diseñarlo también lo era. Este túnel del viento fue el primero en poder simular la increíble velocidad de los misiles. Imaginaos un túnel de viento supersónico con una velocidad de Mach 4.4. Esas instalaciones antes eran impensables.
El desarrollo de las armas V en Peenemünde costó más de 30.000 millones de dólares actuales. En 1938 las instalaciones ya estaban operativas y su control pasó a manos de Wernher von Braun. Pero lejos del aislamiento de Peenemünde, los acontecimientos harían que el trabajo de von Braun fuese aún más urgente, ya que Hitler pretendía sumir a Europa en una guerra. En el gobierno alemán había personas importantes que creían que los misiles de von Braun eran armas clave en la guerra que se avecinaba. Tras haber invertido miles de millones, el ejército estaba deseando tener por fin un misil operativo. Pero había un problema. Los primeros prototipos de von Braun eran un fracaso detrás de otro. Los motores no tenían suficiente potencia y no podían controlar los misiles en vuelo. Hubo explosiones en la plataforma de lanzamiento, fuera de ella y también en el aire. Era el momento más inoportuno, ya que von Braun tenía que mostrarle su nuevo cohete al mismísimo Führer. El futuro de todo el programa de misiles nazi estaba en peligro. En marzo de 1939, un grupo de nazis de alto rango se reunió en un lugar secreto para asistir al lanzamiento del nuevo misil de Wernher von Braun. Todas las miradas estaban puestas en el Führer. Mein Führer, este cohete puede alcanzar una velocidad de 5.000 km por hora en solo 30 segundos. El motor funcionó perfectamente. Pero mientras Hitler siguiera financiando el proyecto, no le daría prioridad a este arma. Parece sorprendente que Hitler no estuviera interesado en algo tan futurista y de tan alta tecnología. Pero él no necesitaba fuerzas de misiles estratégicos. En septiembre de 1939, el ejército de Hitler invadió Polonia. Ahí empezó la Segunda Guerra Mundial. En un año, buena parte de Europa occidental había sido ocupada. La fe de Hitler en las armas convencionales parecía acertada. Hitler invadió Europa occidental en cuestión de semanas y lo hizo efectivamente con un ejército convencional, con tanques, infantería y aviones que cooperaban estrechamente entre sí. ¿Para qué quería armas estratégicas? ¿Para qué quería misiles? Decidido, von Braun siguió adelante con su idea de crear un misil volador. El equipo de cámaras grabó todas las pruebas y no se utilizaron ordenadores para hacer simulaciones, ya que la única forma de probar un misil era hacerlo de verdad. Estamos en el Santa Santorum de Peenemünde. Aquí es donde trataban de ver si los misiles volaban o no. La plataforma de lanzamiento estaba rodeada de enormes montículos de tierra y hormigón armado para proteger a los científicos. Se supone que los cohetes debían despegar y volar a lo largo de la costa, pero los lanzamientos a veces salían peligrosamente mal. Esto era un extintor de incendios o más bien una toma de agua en caso de posibles explosiones.
Además de arriesgar muchas vidas, cuando el cohete estallaba destruía miles de componentes muy valiosos. Así que los ingenieros tardaban semanas en organizar cada prueba. Antes de poder lanzar un cohete, tenía que estar bien preparado para que no les explotara encima a los miles de científicos que había. La plataforma de lanzamiento estaba en el centro, y junto a ella, una zona de pruebas de motor con un hoyo para el fuego frente a un búnker de observación hecho de hormigón. El cohete se transportaba a través de unos raíles que salían del hangar de preparación que tenía 9 pisos de altura. Los cohetes se guardaban en un edificio de pruebas, donde se les revisaban los sistemas eléctricos y electrónicos. Cuando estaban listos, se transportaban por los raíles hasta la zona de pruebas que se ve allí. El nerviosismo llegaba al punto más álgido justo antes del lanzamiento, cuando todo estaba preparado, porque se esperaba que fuese un éxito. Pero el éxito parecía inalcanzable. En el verano de 1942 hubo otra serie de pruebas con misiles V2 fallidas. Tenían que ir paso a paso, a base de prueba y error. Era una tarea muy complicada. Tenían que examinar todos los restos y analizar todas las pruebas para poder identificar de dónde procedía específicamente el fallo. Von Braun tenía 2 grandes problemas técnicos que resolver. El primero era crear un motor capaz de propulsar un cohete de 13 toneladas a una velocidad 4 veces superior a la del sonido, y con suficiente combustible para recorrer una distancia de casi 200 kilómetros. Parecía que el cohete ascendía muy recto. Parecía que todo iba bien. Pero después el motor se apagaba demasiado pronto. El inmenso calor que desprendía el combustible al quemarse estaba dañando el motor. La solución de Von Braun fue bombear el combustible a través de una doble capa alrededor del motor. El combustible más frío reduciría bastante el calor y el motor seguiría funcionando. El siguiente problema de Von Braun era que el cohete fuese estable y que mantuviese el rumbo una vez en el aire. Como veis, al principio del lanzamiento el cohete parecía estar bien, pero inmediatamente se vio cómo empezaba a girar, por lo que parecía un problema de dirección y navegación. Iba en la dirección equivocada. En aquel momento no había forma de dirigir un cohete desde tierra. Para que el V2 mantuviese su rumbo, Von Braun hizo que los cohetes se autodirigiesen mediante unos giróscopos y una serie de timones. Tras años de investigación, Von Braun creía que su cohete por fin funcionaría. Sábado 3 de octubre de 1942. Von Braun y el ejército que le financia están a la espera de ver el lanzamiento de su nuevo prototipo. Ha roto la barrera del sonido. Muy bien. Sí, pero ¿alcanzará el objetivo?
¿Se da cuenta de lo que hemos conseguido? Ha nacido la nave espacial. Efectivamente. Si cree que los problemas se han acabado, le diré que no han hecho más que empezar. En el más absoluto secreto, y sin que los aliados lo supieran, Wernher von Braun había creado el primer misil balístico. Había lanzado un cohete de 13 toneladas a través de la atmósfera terrestre a una distancia de más de 190 kilómetros, que finalmente se estrelló en el mar Báltico, y estaba a punto de darle al ejército alemán el empujón que necesitaba. A finales del 42, principios del 43, a Hitler no le iba bien en la guerra. Su invasión a Rusia empezó a venirse abajo y empezó a perder tropas, equipamiento y dinero. Además, los japoneses habían bombardeado Pearl Harbor, así que los estadounidenses entraron en la guerra en contra del eje. Hitler estaba desesperado y empezó a hablar de estas armas infalibles, diciendo que sacarían a Alemania de la nefasta situación en la que estaba. Una de estas armas infalibles era el cohete de von Braun. En julio del 43, von Braun y Dornberger, el jefe del ejército, tenían que reunirse con Hitler. He oído que ha hecho grandes progresos, Dornberger. ¿Es así? Sí, mein Führer. Von Braun se lo explicará. Lo que ve aquí es el primer proyectil lanzado al espacio exterior. En 30 segundos, alcanza casi 5.000 kilómetros por hora. Puede llegar a Londres en cuestión de 3 minutos. Y la cabeza contiene 1 tonelada de explosivos. La cabeza tiene que ser más grande. Quizás no sea posible, mein Führer. Quiero una devastación total, una devastación absoluta. Von Braun se convirtió en víctima de su propio éxito. Quería llamar la atención de Hitler y lo consiguió. El Führer le pidió miles de armas como esa. Pidió que se fabricaran en unas cantidades y a unas magnitudes mucho mayores de las que von Braun era capaz de producir. El Führer no se daba cuenta de que había visto el único lanzamiento con éxito. Mientras von Braun se centraba en fabricar un arma segura, un avión aliado sobrevolaba el cielo de Alemania. Los alemanes no lo sabían, pero los aliados habían descubierto la base secreta nazi de Peenemünde gracias a una imagen de reconocimiento. Los bombarderos británicos se estaban aproximando. 17 de agosto de 1943. Durante el verano, von Braun y su equipo de ingenieros nazis trabajaron día y noche para fabricar un misil seguro. Con un poco más de tiempo podría ofrecerle a Hitler un arma totalmente devastadora. Buenas tardes, señor director. Buenas tardes, ¿tiene algo para mí? Sí, ¿eso es niebla artificial? ¡Todo el mundo a cubierto! ¡Todos a cubierto! Peenemünde estaba siendo atacado por 500 aviones británicos. La base secreta había dejado de ser secreta. ¡Tenemos que coger los planos! Los 10 años de trabajo de miles de personas se vieron reducidos a cenizas. Con este ataque, los aliados esperaban detener la fabricación del misil durante meses o incluso años. Si von Braun, el líder del proyecto, moría y destruía en su trabajo, el programa se paralizaría por completo. Se lanzaron más de 1.800 toneladas de bombas sobre Peenemünde. Aquí fue donde impactó y provocó este agujero, este cráter.
El descomunal tamaño de Peenemünde lo convertía en un blanco fácil para los bombarderos aliados. Una vez que la inteligencia británica descubrió lo que era Peenemünde, ya fue una presa fácil, porque no tenían nada soterrado y los alemanes no podían hacer nada por proteger la base de la superioridad aérea de los aliados. Von Braun sobrevivió, pero Peenemünde ya no era un lugar seguro. Era imposible defenderlo de un ataque aéreo. Si quería lograr su objetivo de arrasar Londres, el centro de investigación debía estar fuera del alcance de las bombas aliadas. Los ingenieros buscaron nuevas localizaciones en lo más profundo de Alemania. Pero ¿dónde podían esconder los enormes cohetes y todo el equipamiento necesario para fabricarlos? La respuesta estaba en una mina abandonada llamada Mittelberg, en Alemania Central. Jens Christian Wagner es un experto en este lugar. Justo aquí, en el centro de Alemania, había un enorme sistema de túneles subterráneos construido en 1936. Era una cantera de yeso, pero los oficiales nazis decidieron transformarla en una fábrica subterránea de misiles. Peenemünde era un centro científico y tecnológico increíble, e intentaron hacer lo mismo con Mittelberg, que era una cueva oscura y húmeda. 7.000 trabajadores esclavos cavaron 2 túneles paralelos de más de 3.000 metros de largo. Uno tenía una carretera y una doble vía de tren para traer suministros. El segundo contenía la maquinaria para fabricar los cohetes. Para conectarlos entre sí construyeron 46 túneles de 150 metros de largo cada uno. En total, había 11 kilómetros de túneles y una superficie de 93.000 metros cuadrados. Esto formaba parte de la línea de montaje de los V2. Desde el punto de vista de los nazis, esto era todo un éxito. La fábrica se terminó en 4 meses. Pero cuando la fábrica por fin empezó a producir cohetes, von Braun se encontró de repente con un nuevo jefe. A medida que la guerra empeoraba para los alemanes, las SS aumentaron su poder en las instituciones militares, y uno de sus objetivos era hacerse con el programa de misiles V2 de von Braun. El general de las SS Hans Kammler se hizo un nombre después de mejorar la eficacia de los hornos crematorios de Auschwitz. Hans Kammler era implacable. Era un experto en destrucción. Tomó el control de la fábrica y del grupo de trabajadores esclavos. A von Braun le ordenaron que se centrara en las fallas de diseño y que dejara la fabricación en manos de Kammler. La producción aumentó y pasó de 50 cohetes en enero de 1944 a 437 en mayo. Pero los cohetes se ensamblaban en terribles condiciones y la mayoría no funcionaban. La fabricación y el ensamblado de los primeros cohetes se dejó en manos de trabajadores sin experiencia y de reclusos. Eran inservibles, una basura. En 1944 los nazis necesitaban los misiles desesperadamente. La guerra se había vuelto totalmente en su contra. Los rusos estaban avanzando por el este. Y los aviones aliados estaban destruyendo ciudades alemanas. Las instalaciones de Mittelberg tenían que fabricar 900 cohetes al mes. Y Kammler utilizó unos métodos brutales para aumentar la producción. Murieron muchos prisioneros. A golpes. Asesinados por las SS y por supervisores civiles.
La mayoría murió de cansancio y otros murieron por inanición. Alrededor de 10.000 prisioneros vivieron y murieron aquí, bajo tierra. Kammler fabricaba misiles V2 a toda prisa en Mittelberg. Pero aún había un gran problema que resolver. ¿Dónde construir las plataformas de lanzamiento y cómo protegerlas? Los alemanes no podían lanzar los V2 desde Mittelberg. Estaban muy lejos. Tenían que llevar las armas más cerca de su objetivo principal, que era Inglaterra, así que tenían que lanzarlos desde algún lugar al norte de Francia. Hitler ignoró las peticiones del ejército de utilizar lanzadores móviles menos visibles y ordenó construir una enorme base de misiles llamada La Coupole. Hitler tuvo que participar en el debate y para resolver el problema eligió una gran solución de ingeniería. Se decidió por una enorme base estática de lanzamiento. La Coupole, El Faux, Francia. Bajo esta enorme cúpula de hormigón, los cohetes se podían fabricar y lanzar hasta Londres. Vaya, es una estructura impresionante. Arthur van Beveren es una eminencia en fortificaciones alemanas en el norte de Europa. Es una estructura increíble. Tiene 71 metros de diámetro, 5 metros de grosor y pesa 55.000 toneladas. Metieron una enorme cantidad de hormigón en la montaña y extrajeron la piedra caliza que había debajo. Construyeron la cúpula de esta manera para poder trabajar desde el interior de la montaña, aunque les estuvieran bombardeando. El espesor y la forma de la cúpula impedían que hasta las bombas más grandes pudiesen penetrar. Ahí hay restos de hormigón que pertenecían al muro de donde salió un misil V2 que iba dirigido a esa llanura, que era la plataforma de lanzamiento. Aquí es por donde entraban los trenes en la montaña. Los misiles V2 se colocaban en el tren en posición horizontal y se metían por este túnel. En 1944 los nazis estaban desesperados por tener misiles que funcionasen. Los aliados les estaban haciendo retroceder en Italia y los rusos en Europa del Este. Planearon almacenar los V2 en estos túneles hasta que los necesitaran. Vamos a entrar en una parte del túnel donde normalmente está prohibida la entrada, porque está sin acabar y puede ser peligroso y algo inestable. Estamos a varios centenares de metros dentro de la montaña. Los misiles V2 utilizaban el oxígeno líquido como combustible y la idea era construir una fábrica de oxígeno líquido dentro de la montaña y poder suministrar suficiente combustible para lanzar al menos 15 misiles V2 al día. Los túneles de este gigantesco proyecto de ingeniería albergaban hospitales, barracones y todas las instalaciones necesarias para poder vivir bajo tierra. Aquí se ve cómo excavaron en estos muros de caliza. Se puede casi hacer con la mano. Aquí, aquí. Vaya, si es lo que creo que es. Se parece mucho a los taladros que se usaban en 1944. A ver si encaja en el agujero, que supongo que sí. Sí, encaja perfectamente. Es increíble que esto aún siga en los túneles después de 70 años. Aquí hay una viga, pero no sé si es muy seguro pasar por debajo de ella. Parece que está podrida. Bajo la cúpula se escondía un enorme hall donde se preparaban los misiles para su lanzamiento. Vamos a entrar en la sala octogonal.
Más que una sala, es un enorme vestíbulo de 6 pisos que se encuentra bajo la cúpula. Mide 24 metros de alto y está dentro de la montaña. Es impresionante. Los misiles V2 se metían a través de los túneles y se almacenaban aquí, en posición vertical. Como veis, hay un piso aquí, otro ahí y otros más para arriba. Cada uno tenía su propio equipo de trabajo, para llenar el combustible, para poner la cabeza. Una vez que el V2 estaba listo, se llevaba fuera, a la plataforma de lanzamiento, y se lanzaba en dirección a Londres. Los nazis tenían pensado que la Kupol lanzase hasta 15 misiles diarios para bombardear Londres. En cuanto las armas llegaran de Alemania, la capital inglesa sufriría un bombardeo constante. Pero los misiles que salían de la fábrica subterránea de Mittelberg seguían teniendo muchos problemas de seguridad. Los principales problemas son los materiales y la calidad de fabricación. Y el general Kammler de las SS sometió a von Braun a una presión extrema para que diera con la solución. En la primera mitad del año 44, la construcción de los misiles balísticos nazis estaba tocando a su fin, y los cohetes de von Braun pronto diezmarían Inglaterra. Se llamaron misiles V2, V de Vergeltungswaffe, o arma de represalia. Solo quedaba superar un obstáculo. Después del lanzamiento, muchos misiles tenían problemas técnicos. Llegaban hasta la estratosfera, pero entonces algo fallaba. Hay 3.000 componentes individuales que tienen que funcionar a la vez. Y si un cojinete o un relé fallan, o si una válvula no está bien sellada, el cohete no volará. Von Braun no entendía por qué fallaba el cuerpo del cohete. Y había algo que dificultaba aún más su trabajo. En 1944 no había tecnología capaz de obtener imágenes del cohete a gran altitud. Los aliados estaban machacando a Alemania, y él hizo un último intento a la desesperada. Decidió ver de cerca un cohete que no funcionaba antes de que los restos se estrellasen. Von Braun por poco no sale con vida, pero dio con la respuesta. Vio que el cuerpo del cohete se había deformado antes de impactar contra el suelo. Dedujo que el armazón principal del cohete y su capa exterior se rompían debido a la presión extrema del vuelo supersónico. Von Braun reforzó el fuselaje y el índice de error bajó notablemente. 2 años después del primer lanzamiento, von Braun por fin logró construir un misil seguro. Los V2 empezaron a salir de la línea de producción. Quedaban apenas unas semanas para bombardear Londres. Pero en junio de 1944, el programa de misiles sufrió 2 fuertes reveses. La inteligencia aliada descubrió que la Kupol podía ser una plataforma de lanzamiento y los bombarderos británicos la atacaron de forma contundente. La Kupol tenía una importante falla de diseño. El techo era impenetrable, la capa de hormigón era muy gruesa, pero la caliza de alrededor era demasiado blanda. Los ataques aéreos derrumbaron todos los túneles de apoyo logístico que rodeaban la Kupol y la dejaron fuera de combate antes de poder lanzar su primer cohete. Después, en el día D, los aliados arrasaron las playas de Normandía. Cuando von Braun ya estaba listo para lanzar sus V2 hacia Inglaterra, los aliados llegaron al norte de Francia. Los lugares que von Braun necesitaba para lanzar sus cohetes contra Inglaterra se veían amenazados por las tropas aliadas. Hitler cometió un grave error.
La base estática que había construido era un blanco fácil para los ataques aliados. Desesperados, los nazis montaron los cohetes en lanzadores móviles, tal y como sugirió en un principio el ejército. Los lanzadores móviles pueden transportarse donde se quiera. Se pueden esconder en los bosques o en espacios construidos. La ventaja es que son más difíciles de localizar. Tras 11 años de desarrollo, el general de las SS Hans Kammler dirigió el primer ataque con misiles a Londres el 8 de septiembre de 1944. El arma del terror de Hitler por fin se había desatado. Lo que Hitler esperaba con la campaña de los V2 era destruir Londres y otras grandes ciudades. Quería sacar a los ingleses de la guerra. En 6 meses lanzaron más de 3.000 cohetes a Londres, al sur de Inglaterra y Bélgica. Estos cohetes se movían a velocidades supersónicas. Los civiles no podían oírlos y como se habían lanzado apenas unos minutos antes, no había forma de avisar a la población. No había posibilidad de esconderse. Era una situación aterradora. Pero el V2 llegó tarde para cambiar el rumbo de la guerra. En 1945 los aliados recorrían Alemania moviendo los lanzadores para que no alcanzaran las ciudades aliadas. La última vez que se lanzaron V2 hacia Londres fue el 27 de marzo de 1945. En total, este arma mató a más de 5.000 personas. Si 6 meses antes hubiera habido más misiles V2 disponibles, puede que no hubiera tenido lugar el día D. Pero la dimensión y los costes del proyecto hicieron que llegaran demasiado tarde para salvar a Alemania e incluso ayudaron a que fuese derrotada. El 2 de mayo de 1945, von Braun se rindió ante las fuerzas norteamericanas en Baviera. Estados Unidos ya tenía en su poder al cerebro del programa de misiles. 5 días más tarde, la guerra en Europa llegó a su fin. Pero la carrera de von Braun como científico aeroespacial acababa de empezar. Von Braun y otros 600 científicos alemanes y sus familias fueron transportados a Estados Unidos junto con 100 misiles V2. Con los estadounidenses tenía la posibilidad de continuar su investigación en la dirección que siempre había querido, que era la de viajar al espacio. El presidente Kennedy apoyó a von Braun y por fin consiguió su sueño el día en que su cohete Saturno V llevó a Neil Armstrong a la Luna. Y recibió la medalla de la NASA por su servicio distinguido en 1969. Puede que su misil V2 no ganara la guerra, pero finalmente conquistó el espacio y cambió el curso de la historia de la humanidad. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.